Buonasera a tutti, hoy nos toca hablar del final del reinado de Isabel II, la Revolución Gloriosa Española en 1869. Es un conflicto que, como tantos otros en la Europa de esas décadas, enfrenta al liberalismo conservador con el liberalismo progresista. Ambas versiones del liberalismo se enfrentaban en no pocas cosas, las más importantes: los liberales conservadores defendían un sufragio censitario restringido por renta, muy restrictivo. Solamente podían votar los varones adultos ricos o incluso muy ricos, mientras que los liberales progresistas y sobre todo los más demócratas, los más democráticos, defendían que el sufragio debía de ser universal, siempre dentro del masculino, ¿vale? Va a haber que esperar a bien entrado el siglo XX para que las mujeres lleguen a acceder al sufragio, lleguen a acceder al derecho al voto. ¿Estos liberales en qué se distinguían también? En las libertades y derechos que defendían. Los liberales conservadores defienden ante todo la propiedad y la libertad individual, mientras que el liberalismo progresista entiende los derechos y las libertades de una manera un poquito más amplia y sobre todo un poquito más social, y sobre todo llegan incluso algunos, los más radicales, nombre propios de la época, a defender incluso derechos sociales, derechos colectivos, derechos económicos como un límite de trabajo semanal, límite de inferior de edad de trabajo, que no trabajarán los niños, vaya, y otras cosas muy radicales. Bien, segundo elemento que quiero tocar. Todo régimen tiene, obviamente, opositores y tiene también apoyos internos. Para que un régimen sea estable, el equilibrio entre opositores y apoyos internos tiene que ser siempre favorable a los apoyos internos. En el momento en el que el equilibrio se deshace en favor de la oposición, ese régimen termina cayendo de una manera o de otra. Bien, a lo largo de los años 60 del siglo XIX, el régimen de Isabel II, enormemente conservador y con no pocas corruptelas, había ido perdiendo apoyos. No solamente tenía una enorme oposición externa de liberales demócratas, liberales progresistas, republicanos, sino que su deriva autoritaria y hasta cierto punto, entre comillas, corrupta, en el sentido sobre todo de tráfico de influencias, ¿vale?, le había ido a hacer perder apoyos internos. Mucha gente que se consideraba dentro del propio régimen liberal de Isabel II había ido abandonando la nave, había ido abandonando el barco. Así, finalmente, en 1869 se produce la Revolución Gloriosa. Supuso el fin de la monarquía de Isabel II, que pasa al exilio, y su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XII, también va a estar en el exilio. Y se inicia así el sexenio democrático. Tenéis todas sus características en los apuntes. Es un régimen de marcado carácter democrático para ser un régimen del siglo XIX. Va a aprobar la Constitución de 1869, la reforma arancelaria de Figuerola, un montón de cosas más que ya veremos. Pero sobre todo va a abrir un debate sobre la forma del Estado. Un debate entre ¿qué vamos a ser? ¿Una monarquía? ¿Una república? ¿Qué clase de monarquía? ¿Qué clase de república? El drama del sexenio democrático y del régimen del 69 va a ser que en estos debates, cada vez que se toma una decisión, se pierde una de las fuerzas políticas que había formado parte de la revolución de 1869. Hagamos un repaso. Detrás del régimen de 1869 se encuentran todas las fuerzas políticas que estaban cabreadas, enfadadas, hartas de Isabel II. Están sus opositores naturales, republicanos, demócratas, progresistas, pero también antiguos partidarios como liberales conservadores, monárquicos, no muy reaccionarios, pero monárquicos moderados, etc. Bien, el primer gran debate: ¿qué elegimos? ¿Ser una monarquía o ser una república? El primer debate lo gana Prim,
cuando las Cortes Constituyentes dicen que la forma del Estado España va a ser una monarquía parlamentaria. En este momento, muchos monárquicos conservadores que hasta cierto punto querían mantener la monarquía Borbón, pero en la figura de Alfonso XII, ya no querían saber nada de Isabel II. En ese momento, estos borbonistas, se les va a llamar alfonsinos, van a abandonar el sexenio democrático y se van a sumar a la oposición al régimen, en gran medida todavía desde el exilio, sobre todo desde Francia y desde Inglaterra, donde están los principales políticos alfonsinos, como por ejemplo Antonio Cánovas del Castillo. Bien. Vale, vamos a ser una monarquía no Borbón, una monarquía parlamentaria. ¿A qué rey elegimos? Hubo varias opciones. Saboya, la dinastía italiana, acaban de unificar Italia. Los Hohenzollern, la dinastía prusiana, acaban de unificar Alemania. Y creo que también estaban por ahí metidos unos príncipes portugueses. No solamente son tres opciones políticas distintas, los más liberales, los Saboya, en estos momentos los Saboya están enfrentadísimos al papado porque en el proceso de construcción de la unidad italiana han invadido, han conquistado estados pontificios, incluso han ocupado Roma. Los Saboya y los papas no se van a llevar bien durante décadas. Los Hohenzollern, los alemanes, eran la opción, digamos, más conservadora, y entre medias estaba la opción portuguesa, que en el fondo era la opción más filo-inglesa. Recordemos que Portugal es un país enormemente unido históricamente, políticamente, a la monarquía británica. Bien, en el momento en que se elige a Amadeo de Saboya como rey, los partidarios de los Hohenzollern y los partidarios del príncipe portugués desaparecen del apoyo al sexenio democrático. Amadeo de Saboya, la verdad es que tuvo muy mala suerte. Cuando va a llegar, asesinan a Prim, él mismo parece ser que igual no estaba en la mejor posición posible para ser rey de un país como España, tal vez no fuera la persona más indicada para serlo, pero además se enfrenta a la más que fuerte oposición. ¿De quién? De los republicanos, que no quieren hablar para nada de que la España democrática del régimen de 1869 sea una monarquía, por muy parlamentaria que sea. Esta gente quiere que España sea una república. Finalmente, sin apenas apoyo y con muchísimos opositores, acordaos, todo régimen depende de un equilibrio entre tus apoyos y tu oposición. En el momento en el que el equilibrio se rompe en favor de la oposición, el político de turno o el régimen de turno cae por su propio peso. Así finalmente, Amadeo de Saboya se va de España, triunfan, digamos, los republicanos y España comienza a ser una república. Se va a intentar desarrollar una constitución republicana, un proyecto de constitución de 1873 que no va a llegar a término porque antes va a caer la república. ¿Por qué? La república atravesó enormes problemas. Una insurrección carlista bastante potente en algunas zonas de la península, sobre todo Cataluña, obviamente Navarra, País Vasco. La insurrección de Cuba, la llamada larga guerra de Cuba, la enorme división del propio movimiento republicano entre republicanos centralistas o unitarios y republicanos federalistas, y, conectado con este problema, la insurrección cantonal. Pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.